Hola, hoy nos encontramos nuevamente en el Colegio de Historia, pero hoy nos encontramos con la maestra Xochitl. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer la misma dinámica de las 5 preguntas que ya conocen, pero es importante que ustedes sepan una cosa. La maestra Xochitl no solamente da clases aquí en Historia, ahorita vamos a hablar un poco sobre eso, sino también ha dado clases en el Colegio de Filosofía. Y puedo decirlo con muchos menos de orgullo, fui su alumno en 2 ocasiones. Entonces, bueno, ¿podría hablarnos un poco más sobre su experiencia y dando clases de filosofía y aquí en Historia? Ok, bueno, antes que nada, gracias, Manuel Montalbán, detrás de cámaras, por invitarme para platicar con ustedes. Experiencia docente, experiencia personal, ambas. Bueno, yo creo que no están separadas. Como vocación docente, caí por azares del destino, ¿no? No estaba como en mi horizonte decir directamente voy para ese lugar, pero aquí llegué. Y comencé en el Colegio de Filosofía, para la materia de Filosofía de la Ciencia, que hasta la fecha llevo aproximadamente 6 años continuos dándola. Y después pude migrar para un diálogo interdisciplinario con el Colegio de Historia, con el Seminario de Especialización en Historia de la Ciencia y la Tecnología, que justo es mi área de especialidad. Entonces fueron como cuestiones de la diosa, el destino, el azar, y que institucionalmente los planes existieran aquí para que un perfil como el mío pudiera encajar de esa manera tan orgánica, ¿no? Digamos, llegué como en esa demanda de cierta especialidad, pero que bien a bien me vino chido que existiera, ¿no? Perfecto, bueno, es un dato que es importante que ustedes que ven este tipo de videos conozcan, más que nada para quitarse las vendas a veces de los ojos de decir, el docente nada más es de acá y salió de acá, no, o sea, que también le conozcan un poco quiénes van a ser sus profesores el día de mañana que ustedes quieran ingresar a este colegio. Pero bueno, empezaremos con las 5 preguntas. La primera pregunta que le hago, maestra, ¿qué mitos conoce sobre la carrera, en este caso, de filosofía y de historia? O sea, que haya escuchado y se pueda desmentir el día de hoy. Ok. Aquí, en general, así yo siempre como que localizando, bueno, en general, primero tengo ahí como cierto recelo con la palabra de mito, porque me gusta ese concepto, y creo que más que mito puede ser una serie de prejuicios, igual. Bueno, yo creo que el prejuicio más grande que abarcamos las ciencias sociales y humanidades es que son completamente inútiles, ¿no? Pero inútiles ¿para qué? También depende de los objetivos que cada quien se plantee y de la idea de éxito. Entonces, en un primer plano son inútiles para acumular una riqueza exuberante si esa es tu visión en la vida, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que la crisis económica nos permea a la mayoría. Entonces, una posible salida es estudiar donde te gusta, y si te gusta estar en sociales y humanidades, pues jugártela, porque el clima económico pues es incierto, ¿no? Para todas y todos. Otra que no sirven para absolutamente nada y que solo somos palabrería, ¿no? Dentro de estas áreas hemos tenido una grave falla de divulgación de lo que hacemos. Ahí sí tenemos que reconocerlo de manera autocrítica para con la sociedad de la cual nos parte y nos sostiene. Y el no servir para nada no implica que pues, esto se está manteniendo en el humo y así, ¿no? O sea, hay un perfil de ingreso, hay un perfil de egreso, hay muchas licenciaturas muy diversas. Y pensar es muy valioso en un mundo tan caótico como el de hoy, ¿no? Entonces, me parece que aquí se siembran muchas claves de pensamiento con el estudiantado de todo tipo, y para eso hay metodologías, hay teorías, hay tradiciones que, aunque son diferentes a las que se conocen más por la divulgación de las ciencias naturales, aquí también existen de otra índole, ¿no? Entonces, abonamos a la pluralidad de saberes dentro de la academia, desde otro punto de vista en los cuales, como me dije hace un momento, hemos fallado en divulgar a la población en general, ¿no? O sea, pensar, por ejemplo, cómo llegamos a esto el día de hoy, ¿no? Esta crisis económica, todas estas crisis existenciales que se viven en los 20, 30, 40. ¿Por qué no estamos consolidando cosas que nuestras madres, padres sí lograron consolidar a cierta edad? Toda esta serie de material de memes, de en lugar de estar en el columpio de haber comprado una casa o algo así. O sea, da risa en un primer momento, pero justo las ciencias sociales y humanidades ayudan a entender ese proceso en parte, del por qué llegamos aquí, ¿no? Entonces, ¿te parece que criticaría este prejuicio tan capitalista de que algo debe de valer algo en un sentido económico y ya, y que eso es lo único relevante, ¿no? O sea, pensar ha sido parte de la condición humana, y pensar nos puede llevar
a atravesar colectivamente procesos muy difíciles como la crisis actual. Perfecto. Si se dan cuenta, hay una gran profundidad en lo que acaba de decir la maestra. Creo que es algo que se debe tomar mucho en cuenta para quitar pues ese pensamiento que se tiene de estar aquí en humanidades. Y bueno, una segunda pregunta sería, en base a su experiencia, ¿qué relación encuentra entre la filosofía y la ciencia? Ok, bueno, ahí debo decir que soy bióloga de formación. No me compro tanto las fronteras disciplinares porque siempre he creído en la promiscuidad epistémica, es decir, la interdisciplina, una categoría un poco más formal para eso. Y justo me gusta mucho el estudio de la vida a través de la biología, pero hay una serie de planteamientos que a veces una por historia de vida o qué sé yo, se hace desde ciertas áreas. Entonces a mí me llamaba la atención como esta torre de marfil de la ciencia busca la verdad, la ciencia busca el bienestar humano, ¿no? La ciencia busca el progreso. Y yo, ¿pero qué es verdad, qué es progreso y qué es bienestar humano, no? Como que eso con la realidad que yo vivía era muy disonante, pero cada que se intentaban tener esas conversaciones dentro de biología, era, eso es de otra área, ¿no? Eso no es acá. Entonces, como dice Richard Lewis, dejé una pata en la biología y busqué poner otra pata en la filosofía, y eso existe. La filosofía de la ciencia es un área súper común. El tránsito de tener una formación en áreas naturales y después especializarte en humanidades es muy abarcante a nivel mundial. O sea, no somos como bichos raros, ¿no? Es un nivel en humanidades súper común. Y me parece que la relación es interesante porque está chido que la gente de ciencia esté haciendo ciencia. Es lo que hace. Sin embargo, esa ciencia se hace en un contexto dado, en una sociedad, en un momento histórico, y quienes tenemos herramientas para realizar esos otros niveles culturales, históricos, sociales, somos las humanidades y las ciencias sociales, para ir haciendo un trabajo en conjunto de por qué es interesante conocer la naturaleza del átomo. Se libera mucha energía y tal. Spoiler para la fabricación de una bomba en un contexto dado, ¿no? Entonces, hay que poner esto como prácticas culturales que nos conciernen a todos de la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, estas herramientas las analizamos desde las especialidades de humanidad. Ahí se puede tejer un puente en por qué es importante conocer a quien le interesa, como a mí, los procesos de producción del conocimiento científico, y quienes podemos hacer esto, pues somos la especialista en filosofía de la ciencia, entre otras cosas. Perfecto, es una gran y vasta información que creo que ha sido reveladora, y creo que a la gente que ve esto le va a servir de mucho tener este tipo de datos. Y bueno, la gran pregunta aquí sería, igual en base a esa experiencia, algún autor o autora que te pueda recomendar a la gente que ve estos videos, que quiera después conocer un poco sobre temas de filosofía de la ciencia, que diga, creo que es como para alguien que quiere iniciar. Respecto a mi historia de vida, el primero que me flechó y que dije, sí, de aquí soy, fue Paul Feyerabend, que lo vemos en el curso de Filosofía de la Ciencia, con su propuesta de anarquismo epistemológico. Después he ido actualizando cosas, pero creo que él sigue siendo como uno de esos lugares seguros a los cuales regresar. Una segunda opción clásica, aunque no tan lúdica como Feyerabend, puede ser George Canguilhem y su trabajo sobre el análisis de la historia de la ciencia, pero aclaro, no es tan lúdico. Esos son como dos textos muy fundamentales que a mí me trajeron hasta acá y que recuerdo mucho gracias a que durante la carrera de biología, en su plan de estudios, sí hay materias interdisciplinarias de historia y filosofía de la ciencia. Aunque no le gusten a la mayoría, hubimos un par de personas donde ahí latió nuestro corazón, ¿no? En la especialización. Entonces es muy relevante tener estos ambientes plurales dentro de la formación de cada quien, ¿no? Y ya de cuestiones más contemporáneas, mi top de lo top, como ya mucha gente cercana a mí lo sabe, yo soy una haraguayana, o sea, Donna Haraway es una filósofa historiadora de la ciencia muy valiosa para mi formación y muy valiosa para mi pensamiento actual, para pensar con otras. Isabel Stengers también, Vincent Despoet, que son parte como de esta constelación de discusiones y demás. No son tan fáciles de entrar en un primer momento, pero hay que ser pacientes y me parece que tienen aspectos muy relevantes sobre el papel de la ciencia en nuestra sociedad actual en el siglo XXI. Perfecto. Espero que hayan tomado notas. Si no, pueden regresar al video y volver a escuchar nuevamente qué autores y autores se les puede recomendar. Y una última pregunta, o más que nada, ¿algún mensaje que le pueda mandar a la gente que ve estos videos, invitándolos a unirse aquí a las comunidades, aquí a estas carreras? Sí, pues que se unan aquí al colegio.
Bueno, sepan que son bienvenidas, bienvenidos y bienvenides, por un lado. Por otro, habemos una planta docente plural con muchos puntos de vista. Justo la idea es que vayamos teniendo clic con distintos tipos de estudiantado, ¿no? La pluralidad siempre va a ser fundamental para la formación de ustedes, para que los diálogos sigan. Y no teman de las carreras en humanidades y ciencias sociales. Y reconocer también que siempre hay limitantes en la formación de una licenciatura, ¿no? Muchas veces entramos creyendo que la licenciatura nos va a dar todo, ¿no? Y básicamente te da un panorama muy general, porque es muy difícil, ¿no? A pesar de que son entre 4 y 5 años, no siempre se puede. Entonces, por un lado, ser pacientes con nuestra formación de licenciatura, por otro, atreverse a estudiar lo que les gusta, y por otro, tener un espíritu autocrítico y autopedagógico de cultivarse en esas áreas que les gustan, ¿no? No necesariamente culpar que si no te dieron algo, ya no lo vi jamás, sino siempre va a haber gente dispuesta a esa formación colectiva que puede ser incluso extraacadémica, ¿no? Que también es parte mucho del corazón de las humanidades. Entonces, anímense por favor, aquí les estamos esperando con mucho gusto.